En 2014 hubo un derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Esto afectó gravemente a la flora y fauna del río San Juan y esto ocasionó que mucha gente de la ciudad de Cadereyta tuviera problemas en cuanto a su ganado y al agua potable. Nuestro objetivo es poder encontrar una solución que sea viable para poder separar los hidrocarburos y el agua y así hablar con las autoridades responsables para encontrar una solución viable y hacerlo juntos. En esta situación problema predominan dos sustancias que son el petróleo y el agua. El petróleo es un hidrocarburo que significa que es un compuesto formado por hidrógeno y carbono. Las fuerzas intermoleculares de este compuesto son muy débiles, dado que son compuestos no polares. Es difícil poder establecer una geometría molecular fija, pero es importante mencionar que estos pueden tomar tres diferentes tipos de geometría, que son la tetraédrica, lineal y triangular plana, con una configuración de SP, SP2 o SP3. Los principales elementos vistos en el petróleo son hidrógeno, carbono, oxígeno, azufre y nitrógeno. Estos elementos tienen diferentes configuraciones electrónicas. El hidrógeno tiene una configuración de 1s2 porque este nada más se llena con 2 electrones de valencia. El oxígeno, el carbono, el azufre y el nitrógeno tienen diferentes configuraciones. Podríamos decir que el hidrógeno es una molécula con una electronegatividad baja, lo cual quiere decir que si se mezcla con un no metal, forman enlaces covalentes polares. En cuanto al oxígeno, dependiendo con qué se mezcle, una puede tomar enlaces covalentes o iónicos. El oxígeno y el nitrógeno se podrían clasificar como moléculas diatómicas, es decir, que forman enlaces covalentes puros y esto se determina al calcular su diferencia en electronegatividad. Las estructuras de Lewis de los principales elementos que forman los hidrocarburos serían: estas serían las estructuras de Lewis para los elementos. Está el carbono, está el hidrógeno, está el nitrógeno, está el oxígeno y está el azufre. Todos estos elementos tienen una capa de valencia. Por decir, el carbono tiene 4 electrones de valencia, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, el azufre también tiene 6 electrones de valencia y el hidrógeno nada más tiene 1. Finalmente, el otro compuesto afectado en esta situación es el agua. El agua también es conocido como el solvente universal. Es un compuesto polar formado por hidrógeno y oxígeno. Este contiene puentes de hidrógeno y su geometría molecular es una geometría lineal angulada. Se puede decir que el agua está hecha con una configuración electrónica de una hibridación sp3 para el átomo del oxígeno central. Esta sería la estructura de Lewis del compuesto, donde podemos ver que cada hidrógeno comparte un electrón con su oxígeno. Y esta sería la geometría molecular del compuesto, que sería lineal angulada. El agua se puede presentar en los tres estados de agregación, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, en cuanto al petróleo, el cual no es un compuesto definido, sino una mezcla, la cual puede estar compuesta de distintos elementos o compuestos, se puede presentar en cualquiera de los tres estados, dependiendo de sus factores tales como la temperatura y la presión. Incluso esto es lo que hace que el petróleo se pueda ver como un líquido oleoso, que es como generalmente se le conoce o se puede ver en la situación problema en las refinerías como Pemex. En cuanto al concepto de solubilidad, definimos que el petróleo se disuelve fácilmente en éter, benceno o tetracloruro. Sin embargo, no se disuelve en agua y se disuelve deficientemente en etanol. El agua, como ya se mencionó, es conocido como un disolvente universal, ya que es el compuesto que disuelve más compuestos polares, lo cual es una de sus propiedades químicas.
Las fuerzas intermoleculares entre los dos compuestos son muy débiles, dado a que al principio, al entrar el petróleo en contacto con el agua, este rompe algunos de sus puentes de hidrógeno. Sin embargo, el agua vuelve a construir estos puentes, haciendo que el petróleo suba hacia la superficie y ambas sustancias forman una mezcla heterogénea. Esto es dado a que, como ya se mencionó, el petróleo consiste en un conjunto de compuestos formados en su mayoría por átomos de hidrógeno y carbón, lo cual hace que por esta estructura la molécula sea polar. Por lo tanto, al mezclarlo con el agua, su interacción es casi nula, y es por esto que cuando hay un derrame de petróleo en el océano o en algún río, este contribuye a generar un gran deterioro ambiental y daño a los ecosistemas. Dentro del concepto de polaridad pudimos encontrar que en la industria petrolera usualmente se diferencian tres grupos de compuestos. Primero se encuentran los compuestos polares, en los cuales se incluyen los asfaltenos, porfirinas y resinas, dentro de las cuales se encuentran los ácidos nafténicos, las piridinas y las quinolinas. Después se pueden encontrar compuestos polarizables, en los cuales se encuentran los tiofenos, alquifenoles e hidrocarburos aromáticos. Y finalmente se encuentran los compuestos apolares, en los cuales están los hidrocarburos saturados. En general, se ha definido que el petróleo presenta fuerzas de London en sus enlaces de hidrógeno-carbono, y estas no tienen fuerzas dipolo-dipolo, por la poca diferencia de electronegatividad entre ambos elementos. Y al ser una mezcla que contiene 87% de hidrocarburos, se puede asumir que, en efecto, el petróleo es una mezcla polar, y es aquí donde este concepto toma importancia, ya que para medir la viscosidad del petróleo es importante considerar que depende fuertemente de la temperatura del yacimiento, la presión, la gravedad del petróleo y la gravedad y solución de los compuestos que se encuentren en su estado gaseoso. En términos generales, el petróleo tiene una baja viscosidad, dado que tiene una baja interacción molecular, esto dado a su polaridad. Si hablamos del punto de ebullición, como ya sabemos, el petróleo es una mezcla que involucra distintos tipos de hidrocarburos, los cuales varían en el tema de su punto de ebullición, por lo cual, en esta imagen, se muestran los distintos puntos de ebullición, dependiendo la composición del petróleo de la cual se hable, e incluso esto le dará forma a la volatilidad, la cual es una medida de la tendencia de una sustancia a pasar a su fase de vapor. Como equipo determinamos que el método de separación más eficiente sería la decantación. ¿Por qué la decantación? Bastante sencillo, el petróleo y el agua tienen densidades diferentes, además de que el petróleo no es soluble en el agua. Por ende, después de un tiempo, eventualmente el petróleo empezaría a flotar por encima del agua, al ser menos denso que el agua y estar en menor cantidad. Una vez que estos se separaron por sus propiedades, lo único que tendríamos que hacer es retirar ese petróleo absorbiéndolo, spooning it out, o sea, recogiéndolo, cualquier forma en la que se nos pueda ocurrir que lo quite del cuerpo de agua. Al fin y al cabo ya están separados y en teoría nunca deben de mezclarse. Sin embargo, esto no significa que el agua ya va a ser propensa para el consumo humano. Se le tendría que realizar un análisis químico adicional para determinar que no hay ningún otro elemento que pueda representar un riesgo para la salud humana, ya que las Naciones Unidas determinaron que para que el agua sea propensa para consumo humano debe ser inodora, incolora e insabora, además de que ésta no tenga microorganismos ni sustancias que puedan representar un riesgo para la salud humana. Si después de este análisis se determina que aún hay microorganismos o sustancias que podrían ser riesgosos, se debería de hacer un segundo filtro, más bien se debería hacer una filtración para eliminar todos esos microorganismos y todos estos compuestos riesgosos para la salud. A continuación hablaremos de los efectos negativos que causan al ecosistema los hidrocarburos del petróleo. Algunos de los hidrocarburos presentes en el petróleo tienen una conocida toxicidad para el ser humano, pero por desgracia, para la mayoría de ellos se desconoce su nivel de peligrosidad. Los compuestos que destacan por sus efectos en la salud son los hidrocarburos aromáticos simples y los policíclicos. Dependiendo de la composición del crudo, estos pueden encontrarse en mayor o menor cantidad. En el caso de los petróleos ligeros, la presencia de los volátiles hidrocarburos aromáticos es mayor. Aquellos de nivel simple, como el benceno, el dureno o el fireno, se encuentran entre los constituyentes más importantes. Estos
son los más tendentes a disolverse en agua y tienen una mayor biocapacitación que otros constituyentes más peligrosos, pero menos solubles. Otro efecto negativo es el desarrollo de la flora en la región. Los efectos del corto plazo de esta están relacionados con la asfixia y muerte de la planta, cuando el petróleo viscoso cubre los nematógenos. En el agua, la toxicidad se diferencia entre el grado de exposición en que se encuentran los elementos. Por una parte, encontramos la toxicidad aguda, que se produce cuando el efecto se manifiesta de manera inmediata. Por otra parte, tenemos la toxicidad atónica, que se produce cuando un organismo ha estado expuesto. Es evidente que los derrames de hidrocarburos sobre ríos u océanos rompen con el artículo 4 constitucional en 1999, estableciendo que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como los artículos 115 y 124, los cuales emanan normas secundarias que regulan la conducta humana y social frente a los recursos naturales y los estatales y municipales en la temática ambiental. Este contenido de los artículos demuestra que efectivamente todos los mexicanos tenemos derecho a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, y en estos está incluido el acceso al agua limpia y libre de los compuestos que están involucrados en la situación problema, para que se garantice el cumplimiento de los derechos para promover el bienestar y desarrollo. Existen varias dependencias y organizaciones a nivel estatal, nacional e internacional. A nivel estatal se encuentra la Secretaría de Desarrollo Sustentable y es la dependencia encargada de establecer, instrumentar y coordinar las políticas, estrategias, planes, programas y acciones que promuevan el desarrollo urbano y medio ambiente sustentables. A nivel nacional se encuentra la Semarnat, la cual tiene como misión incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de función pública criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país. Y a nivel internacional existe la ONU, la cual creó un marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente en el cual se incluye la promoción y creación de leyes internacionales para evitar a toda costa que se generen daños al medio ambiente, como el accidente del derrame ocurrido en el río San Juan.